En 1979, un hombre fue abducido por un platillo volador frente a una familia completa. La policía fue notificada, de modo que esto quedó registrado en los archivos policíacos. Mes y medio después, el mismo individuo tuvo la oportunidad de llevar a su esposa a bordo de una de estas naves. Este caso destaca porque es uno de los pocos donde el contactado en cuestión tuvo la oportunidad de invitar a un tercero a bordo de un ovni. Acompáñenme a conocer el caso de Filiberto Cárdenas, un refugiado político que terminó abducido por alienígenas. Filiberto era un inmigrante cubano. Había partido hacia Miami después de la Revolución de 1959. Hablaba poco, si no es que nada de inglés. Y una vez en Estados Unidos, conoció a Iris, la mujer que más tarde se convertiría en su esposa. La década de los 70s fue una particularmente activa para el fenómeno ovni alrededor de todo el mundo. De modo que Cárdenas ya había oído hablar de los mentados platillos voladores. Sin embargo, no era un tema que se tomara muy en serio. Y es que, de acuerdo a sus propias palabras, él se burlaba de quienes hablaban de estas cosas. Sin embargo, el fenómeno ovni no discrimina entre quienes creen y quienes no. Así que en 1979, la manera en la que él veía el mundo se veía cimbrada por completo. El jueves 3 de enero de aquel año, Filiberto atendía a su tienda de regalos. Por la tarde recibió una llamada de su buen amigo Fernando, quien quería ir a comprar un lechón para cocinarlo el próximo domingo. Filiberto aceptó y al poco rato, Fernando llegó a su negocio acompañado de su esposa Elizabeth y de su pequeña hija Mirta. He de aclarar que en distintas fuentes la esposa y la hija reciben distintos nombres, por lo que asumamos provisionalmente que se trata de seudónimos. Filiberto tomó el volante por cortesía, aceptando y agradeciendo que lo habían invitado, es decir, él manejó aquella tarde. Fueron a 2 granjas, pero ninguno de estos 2 granjeros tenía ya cerdos. Un poco desanimados, emprendieron el camino de regreso a casa. Iban por la carretera conocida como Okeechobee, cuando de pronto el motor pareció desfallecer. Y no nada más el motor, las luces, toda la parte eléctrica del automóvil también perdió energía. Filiberto y Fernando descendieron del vehículo, que era un Chevrolet Station Wagon, para abrir el cofre y ver qué pasaba. Filiberto no sabía nada de mecánica, así que se entretuvo moviendo algunos cables para ver si a lo mejor alguno estaba flojo. Y Fernando, que estaba un poco más familiarizado, tomó la batuta. Regresó al automóvil, intentó darle marcha, no funcionó aquello, descendió otra vez y él creía que el desperfecto estaba en la parte profunda e inferior del auto, por lo que se recostó sobre el motor y metió bien profundo el brazo. Filiberto estaba a un lado, viendo cómo su amigo lidiaba con la mecánica y se limitaba a sostener el cofre para que no se le cayera. De pronto, los amigos notaron que el motor reflejaba unas luces de color azul y violeta. El ambiente se llenó de un sonido que lo describieron como el zumbido de un panal de abejas. Tanto las luces como este sonido se incrementaban a cada segundo que pasaba. Elizabeth, que estaba en el asiento, junto a su hija en el asiento trasero, comenzó a gritar del pánico, y es que el auto comenzó a moverse. Los Martí habían emigrado de California a Miami por algún terremoto que habían presenciado y que los dejó bastante traumatizados. De modo que la señora Martí pensaba que se trataba de un nuevo temblor. Se concentró en proteger a su hija con su cuerpo, así que no prestó atención a lo que estaba pasando afuera del auto. Cuando Filiberto escuchó los gritos de la señora Martí, intentó ir a auxiliarla, pero se dio cuenta que estaba completamente paralizado. Sintió una fuerza extraña que lo despegaba del suelo. Fernando también sentía cómo sus pies se le despegaban. Alzó un poco la vista y vio que los pies de su amigo se alzaban por el aire.
mientras gritaba: ¡No me lleven! ¡No me lleven! Cuando el sonido, las luces y esta fuerza cesaron, Fernando salió de debajo del cofre, y es que se había sujetado con fuerza al motor que todavía estaba caliente, y cuando alzó la vista, vio que su amigo estaba ingresando en un objeto que lo describió como abultado y oscuro, rodeado de una extraña luz. Cuando ésta se hubo apagado, aquel objeto salió disparado hacia el oeste. Quedó atónito unos instantes y le tomó unos segundos reaccionar cuando escuchó los gritos de su esposa y de su hija. Se asomó al asiento trasero, pero en lugar de tranquilizarlas, comenzó a exclamar: ¡Se llevaron a Filiberto! ¡Una luz se lo llevó! Giró la llave en la ignición varias veces, pero el auto tardó en responder. Finalmente logró arrancar, pero se jaloneaba mucho. Como pudieron, ingresaron a una carretera. Fernando se debatía en su cabeza si debía avisarle a la policía o no, y es que sabía que él sería el primer considerado como sospechoso. Pero finalmente se armó de valor. Tras unas peripecias en las que le dijeron que un teléfono no estaba disponible, que buscara más adelante, llegó a una gasolinera. Primero llamó a la policía y luego llamó a la esposa de Filiberto Cárdenas. Pero en su excitación tan solo logró decirle a la mujer: ¡Una luz se llevó a Filiberto! Imaginemos la reacción que esta llamada provocó en la mujer, en la señora Cárdenas. Lo que le dijo Fernando no constituía para nada una explicación. Y ante un caso de desaparición, pues la gente generalmente no asume que se trata de ovnis. La señora Cárdenas le llamó a un sobrino para que la llevara al lugar donde había desaparecido su marido, peinaron la zona, pero no encontraron ninguna pista. Mientras, la policía avisó a la base aérea de Homestead solicitando aviones y helicópteros de búsqueda. 2 horas más tarde, Filiberto recobró la conciencia. Regresó en sí cuando escuchó los neumáticos de un vehículo chirriando, porque como si el auto se estuviera deteniendo bruscamente. Y es que Filiberto estaba gateando en medio de una carretera, cerca de la avenida 142 suroeste. El conductor, que había estado a nada de arrollarlo, notificó a la policía de que acaba de encontrar a una persona extraviada y desorientada. El oficial William Christian llegó primero al lugar, pensando que se debía tratar de un borracho. Entre él y otro oficial intentaron hablar con Filiberto, pero no pudieron porque, además de su estado mental, recordemos que Filiberto no hablaba inglés. Revisaron sus pertenencias y encontraron su identificación. Notificaron a las demás patrullas vía la radio y eventualmente la señora Cárdenas y la familia Martí se enteraron y fueron a donde había sido encontrado Filiberto. Sin embargo, aquí está el primer dato extraño. Cárdenas apareció a casi 30 kilómetros de donde había desaparecido. El oficial William escuchó el testimonio de la familia Martí y vio en persona el estado en el que se encontraba Filiberto. Al llenar el reporte policíaco, en la sección tipo de ofensa, escribió: encuentro cercano del tercer tipo. Filiberto fue llevado a una clínica local, pero el personal dijo no estar capacitado para atenderlo. Y es que cuando la gente del hospital escuchó que se trataba de un posible caso de abducción, alguien sugirió que debía realizarse una prueba de radiación. La clínica no contaba con este equipo, así que movieron a Filiberto al Hospital Jackson Memorial. Según los reportes, Filiberto tenía una abrasión en la frente y una lesión amarilla en el hombro derecho. La base aérea Homestead despachó a un equipo para que realizaran la prueba de radiación pertinente, pero esta salió negativa. Esto también llama la atención, porque los gobiernos y los ejércitos suelen decirnos que los ovnis no existen, que ellos no se toman en serio este tipo de reportes. Sin embargo, en este caso despacharon a todo un equipo para que fuera a investigar qué era lo que pasaba. Eventualmente, Cárdenas fue mandado a casa.
El caso de Filiberto saltó rápidamente a la fama, y es que al día siguiente ya se había reunido un equipo de ufólogos, investigadores y profesionales de distintas disciplinas para analizar su caso. Incluso el propio Allen Hynek siguió muy de cerca la evolución del caso de Filiberto Cárdenas y eventualmente hasta se entrevistaría con el cubano. Cuando el equipo revisó a Filiberto, encontraron que tenía 108 marcas en el cuerpo que extrañamente coincidían con puntos de acupuntura. Con los días, Filiberto comenzó con una serie de síntomas muy extraños. Su esposa reportaba que de pronto el cuerpo de su marido desprendía un intenso olor a azufre y que tenía un apetito sexual desmedido. Todo el tiempo tenía sed, todo el tiempo estaba sudando y tenía lapsos de pérdida de memoria. Y como seguramente estarán anticipando si son regulares en mi canal, todo esto fue acompañado de sucesos paranormales y fenómenos psíquicos. Por ejemplo, Filiberto decía que podía ver a través de las paredes, que sabía lo que estaba pasando en lugares lejanos. Dijo tener un implante en el oído que le permitía escuchar lo que iba a pasar en el futuro. En una ocasión, por ejemplo, su suegro tuvo un desperfecto, se quedó varado con su automóvil en medio de un lugar muy remoto, y Filiberto de alguna manera se enteró de esto y fue a su ayuda sin que el suegro le hubiera dicho nada. Durante el curso de la investigación, Cárdenas acompañó al equipo de ufólogos al lugar de la abducción. Cuando llegaron, el reloj de Filiberto comenzó a acelerarse, tanto que las manecillas eran audibles, y cuando acercaba su dedo índice al reloj, se aceleraban todavía más. Esto sucedió con los investigadores y con su esposa como testigos. Y a todo esto, ¿qué pasó con Filiberto al interior del ovni? Él tenía algunos recuerdos conscientes a bordo de la nave y otros emergieron gracias a sesiones de regresión hipnótica, por lo que la información que les voy a presentar es una mezcla medio indistinguible de qué fue consciente y qué fue bajo regresión. Esto es importante señalarlo porque muchos refutadores y escépticos afirman que la totalidad de los recuerdos de una abducción son producto de la sugestión de preguntas amañadas que los hipnotistas le hacen a los testigos. Pero este no es el caso con Filiberto. Muchas de estas cosas él las recordaba sin necesidad de la terapia. El cubano recordaba haber despertado sentado en una silla que lo mantenía inmovilizado mediante alguna clase de succión que se ejercía en todo su cuerpo. Estaba en una habitación pequeña y frente a él había 3 pequeños hombrecillos. Eran de aspecto cuasi humano. Tenían una estatura promedio, vestían unos trajes ajustados que les dejaban al descubierto tan solo el rostro. En el pecho lucían un emblema de una serpiente sobre una X. Este punto será muy importante más adelante. Y los ojos los tenían muy rasgados. Uno de estos seres cargaba un casco que estaba lleno de agujas. Se lo pusieron a Filiberto y él decía que alguna de las agujas le llegaban hasta los hombros. Intentaron comunicarse con él en un idioma que a él le sonaba como alemán. Cuando vieron que no estaba entendiendo nada, los 3 seres giraron un dial que tenían en el pecho y comenzaron a hablarle en inglés. Pero como Filiberto no hablaba inglés, seguía sin entender. Nuevamente los seres giraron el dial y ahora por fin le hablaron en español, solo que con un acento como entre italiano o portugués. Le hicieron algunas pruebas en el cuerpo, las cuales constituirían las 108 marcas de acupuntura que más tarde los investigadores encontrarían. Al cabo de esto, lo liberaron de esta silla y lo llevaron a otra habitación. Ahí había otro humanoide vestido prácticamente igual, salvo que tenía una capa muy majestuosa y estaba sentado en una especie de trono. Este ser le habló en una mezcla de español perfecto y telepatía.
En la pared, en una especie de televisor, le proyectaron unas imágenes sobre el futuro de la humanidad. Para empezar, le dijeron que la Iglesia Católica perdería a su líder. Recordemos que en 1981, 2 años después del caso que estamos analizando ahorita, Juan Pablo II sería víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro. También le dijeron que la Ciudad de México sería destruida. Y efectivamente, el 19 de septiembre de 1985, la capital mexicana sufrió uno de sus terremotos más devastadores, con decenas de miles de víctimas. De hecho, hasta la fecha, cada 19 de septiembre se conmemora un simulacro, se conmemora el evento con un simulacro. Filiberto preguntó si la destrucción de esta ciudad era alguna especie de castigo, pero le dijeron que no, que era un evento natural, que la única manera de salvarse era evacuando la ciudad. Le dijeron que gran parte de la población de California quedaría sepultada bajo el mar y que se desataría una enfermedad en los Estados Unidos. Respecto al primer punto, no encontré gran cosa, salvo que en 1983, 4 años después de la abducción, hubo un invierno particularmente crudo que destacó porque hubo muchas inundaciones. Y respecto al segundo punto, en 1981 se declaró oficialmente la pandemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En regresión hipnótica, Filiberto dijo: hay una artista que es muy famosa. En política, su marido podría convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y al año siguiente, Nancy Reagan, quien ya se había consolidado como actriz en Hollywood, se convirtió en primera dama cuando Ronald Reagan, su esposo, se convirtió en el presidente número 40 de los Estados Unidos. Le mostraron imágenes de la China comunista y le dieron a entender que ellos, es decir, los aliens, estaban en control del país. Le dijeron que pronto China haría algo muy bueno, que habría cambios. En los años posteriores a la abducción de Filiberto, el país asiático experimentó algunos cambios muy profundos. Por ejemplo, el campo, en teoría, siguió siendo propiedad colectiva. Sin embargo, en la práctica se expedían permisos para que las familias explotaran ciertos terrenos según su propio criterio. Esto generó un boom en la actividad agrícola y provocó que no volviera a haber escasez de alimento del campo. En general, el país experimentó una serie de mejoras sociales y económicas tras reformular sus principios ideológicos. Filiberto también dijo que Egipto perdería a su mandatario, y tal fue el caso cuando Anwar al-Sadat fue desvivido en 1981. Finalmente le dijeron que varios gobiernos de Medio Oriente desaparecerían. En 1990, Kuwait fue invadido por Irak, pero realmente no desapareció del todo, pues su gobierno se restableció al año siguiente. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificación. Con un par de clics, me ayudas muchísimo a que estas historias no caigan en el olvido. Muchas gracias. Tras darle todos estos detalles, lo llevaron a una nave más pequeña, y es que al parecer, en este rato, había estado a bordo de una nave nodriza. En este vehículo más pequeño fue sentado en un asiento que nuevamente pareció succionarlo para mantenerlo en su lugar. Esta navecita salió de la nodriza y se acercó a una playa. Ahí se encontraron a otras 3 naves y todas ingresaron al mismo tiempo al agua. Después de un rato de descenso, llegaron a un túnel que parecía con las paredes iluminadas, como si fueran alguna luminiscencia fosforescente. Se adentraron en él y eventualmente llegaron a una caverna que estaba completamente seca. Filiberto notó que no había estalactitas ni estalagmitas. Al bajar del vehículo encontró un asiento de piedra que al lado tenía 2 emblemas también de piedra, los cuales tenían forma de serpiente, una más grande que la otra. Lo sentaron en este asiento y le dieron a beber un líquido que sabía como a miel, el cual, según le dijeron, era para alimentarlo. A continuación se abrió una pared en la caverna
y salieron un montón de personas, o cuando menos tenían aspecto de personas. Uno de ellos se le acercó y le dijo: «Bienvenido». Este individuo hablaba con un acento sudamericano. Le dijo que era de la Tierra, pero que llevaba tiempo viviendo entre los extraterrestres. Le dijo a Filiberto que debía estar muy contento, pues recibiría instrucciones de un humano como él mismo. Tras esto, fue llevado a través de una puerta hacia lo que él identificó como una enorme ciudad subterránea, pero no ofreció muchos detalles al respecto, puesto que tan pronto cruzaron una calle, lo introdujeron a otra pequeña habitación. Aquí, una extraña fuerza lo atrajo a una pared, la cual se inclinó hasta quedar horizontal como si fuera una cama. Tan solo podía ver el techo, que digamos había una luz muy intensa que lo deslumbraba. Sin embargo, notaba en la periferia de su vista que había unas siluetas alrededor de él. De las paredes emergieron unos brazos mecánicos que terminaban en ventosas que se le adhirieron a todo el cuerpo, y aunque este procedimiento no fue doloroso, pues tampoco podía moverse. Al finalizar estos exámenes, lo llevaron a otra habitación donde se encontró a otro ser con capa rodeado de televisores. Aquí le dieron más profecías. Puesto que la información que encontré está un poco revuelta, no sabría decirles qué profecías le dieron en este momento y cuáles pertenecen al momento previo a bordo de la nave nodriza. Le mostraron 3 triángulos unidos por un haz de luz y le dijeron que estos representaban los controles que tenían en la Tierra. Uno estaba en el Océano Pacífico, el otro en el Atlántico y el último muy dentro en la Tierra. Luego lo acompañaron a otro lugar donde le mostraron un libro con fotografías de lugares distintos. Tampoco hay demasiada información al respecto. Filiberto recordaba haberse dormido y despertado varias veces, digamos, a lo largo de esta experiencia. En algún punto, los alienígenas le dijeron que llevaba con ellos 18 meses. Le daban a comer unas cosas como si fueran pastillas. Y Cárdenas decía que sentía que querían volverlo loco. En una habitación se encontró con 2 seres de aspecto humano con trajes blancos de una sola pieza que, dijo, eran como los que se usan en los laboratorios, y luego lo llevaron a otra habitación donde parecía haber una fiesta. Nuevamente, sobre estos puntos no encontré más información. Y finalmente lo llevaron a una gran sala muy alta donde había una nave vertical que a él le recordaba como a un cohete. Lo acompañaron dentro y lo sentaron en una silla que otra vez pareció succionarlo. Realizaron un viaje aparentemente corto, abrieron una escotilla, le permitieron descender y antes de despedirlo le ofrecieron a beber un líquido. Filiberto no dice esto explícitamente, pero si triangulamos esto con otros casos de abducción, pareciera que este último líquido que le dieron es para que olvidara. De pronto, Cárdenas comenzó con una serie de malestares físicos y desorientación. La nave desapareció encima de él y se sintió tan mal que solo pudo andar a gatas. Fue ahí donde lo encontró el conductor, que casi lo arrolla a casi 30 kilómetros de donde había desaparecido. Pero la historia de Filiberto aún no terminaba. 1 mes y medio después de su primera abducción, escuchó una voz que le ordenó ir al mismo lugar. Recordemos que según Filiberto tenía un implante en un oído. Solo que esta vez preguntó si podía llevar a su esposa Iris. Los alienígenas le dijeron que sí, puesto que ella era considerada uno junto con él. Condujeron hasta el sitio y a eso de las 3 de la madrugada, un ovni con forma de trompo descendió del cielo y llegó por ellos. El matrimonio se le acercó, pues un poco temeroso, a la nave y vieron que en una de las paredes parecía haber una ventana de cristal. Se les indicó que podían caminar a través de ella y así lo hicieron. Atravesaron pues esta membrana que aparentemente era muy sólida y así fue como ingresaron a la nave. Fueron recibidos por sus tripulantes, los cuales tenían el mismo aspecto que Filiberto ya había reportado durante las sesiones de hipnosis.
Más tarde, la esposa Iris daría exactamente la misma descripción, incluso los dibujaría. Salvo que en esta vez medían entre 1 metro y 1,20 m. 2 eran hombres y el tercer tripulante era una mujer. Iban vestidos con un traje plateado que les cubría todo salvo el rostro. En el pecho lucían este enigmático emblema con forma de una serpiente sobre una X. En la oreja derecha llevaban un aparato circular con unas antenas. Tenían los ojos muy grandes y rasgados, tanto que les llegaban casi hasta las sienes. Su nariz y su boca eran de proporciones normales. Sin embargo, nunca movieron los labios para hablar. Toda la comunicación fue por telepatía. Entre ellos parecían comunicarse en un idioma que a los Cárdenas les sonaba como el árabe. El interior de la nave tenía varias sillas con una sola pata que eran giratorias. Las paredes estaban cubiertas por televisores como de 3 dimensiones y en una sección donde no había televisor había muchos botones de muchos colores. Estos seres se mostraron fascinados con las uñas pintadas de la señora Cárdenas. Tenía las uñas de las manos y de los pies pintadas. Y durante toda la experiencia se la pasaron estornudando. Y es que, según les dijeron, el cuerpo humano emitía algo que provocaba que los alienígenas tuvieran una reacción, pues, alérgica. Iris no creía lo que estaba viendo. Se pellizcó varias veces para comprobar que no estaba soñando. Y en algún momento hasta le pidió a uno de estos seres que si podía tocarlo, y el ser aceptó. La mujer dijo que el traje que portaban era suave en una dirección y áspero en la otra, como si fueran escamas. Iris quiso encender un cigarro, pero su marido le dijo que no lo hiciera para que no contaminara la atmósfera de la nave. Cuando Filiberto fue llevado al hospital tras su primera abducción, Iris escuchó a una de las enfermeras mencionar que en Puerto Rico 2 niñitas habían sido abducidas por alienígenas. Así que, aprovechando la oportunidad, le preguntó a estos seres si ellos se habían llevado a estas niñitas y ellos le dijeron que no abducían niñas pequeñas. Los Cárdenas se aliviaron ante esto, puesto que ambos tenían una pequeña hija de 3 años. Si bien para un análisis escéptico podría resultar demasiado conveniente que la única testigo de las abducciones de Cárdenas fuera su propia esposa, lo cierto es que decenas de personas vieron el ovni desde el aeropuerto de Miami a esa hora y en la dirección en la que los Cárdenas decían haber sido recogidos. Los pasajeros y el personal aeroportuario reportaron que había 3 naves. Una era mucho más grande que las otras 2. Y algunos testigos dijeron que el avistamiento duró tanto tiempo que eventualmente se aburrieron de verlos. Incluso un tal señor González llamó a una estación de radio para notificar lo que estaba pasando. Así que, si bien las evidencias de este caso son mayormente anecdóticas, tendríamos que invocar alguna enorme conspiración que abarcara o a Filiberto puesto de acuerdo con la gente del Aeropuerto Internacional de Miami o histeria colectiva masiva para explicar por qué tantas personas reportaron algo tan consistente. El 6 de diciembre de 1985, Filiberto dijo haber tenido su tercer y último encuentro, por lo menos hasta donde se tiene información. Nuevamente lo llevaron a una base submarina. Sentía una gran presión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Lo llevaron por varios pasadizos hasta que se encontró a unos humanos terrícolas. Y en algún momento escuchó una voz atronadora que dijo: Un momento predeterminado ha de hacer su aparición entre nosotros. Así lo dijo, de esta forma tan críptica. Un año después de este tercer encuentro, fue sometido a hipnosis por los mismos investigadores, quienes aprovecharon para repasar la primera abducción, buscando alguna contradicción o alguna inconsistencia. Sin embargo, su relato fue casi palabra por palabra, idéntico a como lo había dado 7 años antes. Estas experiencias, podemos imaginar, cambiaron su vida.
En algún momento Filiberto vendió la tienda de regalos y usó ese dinero para invertir en un negocio de automóviles, el cual fue bastante exitoso. Pero también lo vendió por dos motivos esencialmente. El primero era que representaba una carga de trabajo demasiado pesada para él y para su esposa. Y el segundo motivo es que no dejaba de pensar en su experiencia alienígena. Vendió este segundo negocio y con ese dinero hizo planes para recorrer el país, para participar en conferencias de ufología, porque él sentía la responsabilidad de compartir su anécdota con todo el mundo. Aquí termina el caso de Filiberto Cárdenas, que es considerado como el más importante de Miami. Y es que hubo numerosos testigos, como la familia Martí, su esposa, el oficial William, que es el que escribió Encuentro cercano del tercer tipo en el reporte policial, y los usuarios del Aeropuerto Internacional de Miami. Hay varios puntos muy interesantes que vale la pena destacar de este caso, que se relacionan directamente con otro que ya hemos abordado en este canal, que es el de la abducción de Herbert Schirmer. Si no lo han visto, se los voy a dejar en las esquinas de la pantalla o en la descripción del video. Pero brevemente les cuento. Herbert Schirmer era policía en Nebraska, en Estados Unidos, en un pequeño pueblo llamado Ashland. Una noche de 1967, 12 años antes de la abducción de Filiberto, salió a dar un patrullaje de rutina y en medio de una carretera se encontró un platillo volador estacionado en el piso. Incluso cuando regresó a la estación de policía, lo anotó en la bitácora de aquella noche. Posteriormente, en hipnosis regresiva, recordaría haber encontrado o haber convivido con los tripulantes de esta nave. Y aquí es donde comienza lo interesante. Los seres de la abducción de Schirmer tenían unas características muy similares a las que describieron los Cárdenas. Medían no más de 1,5 metros. Vestían un traje plateado que les cubría todo el cuerpo salvo la cara. En la oreja izquierda, a diferencia de la derecha que decían los Cárdenas, tenían un aparato circular con 2 antenas. En el pecho, lucían un emblema con una serpiente alada. Sus ojos eran también muy grandes y rasgados, salvo que Schirmer dijo que los de su abducción tenían pupilas verticales como de gato. Uno de estos seres le dijo a Schirmer que tenían varias bases en el planeta. Una de ellas estaba en las costas de Florida y la otra en las de Argentina. Esto concuerda parcialmente, pues a Filiberto también le dijeron que había 3 centros. Uno en el Atlántico, otro en el Pacífico y el último muy profundo en la Tierra. Podríamos suponer que la base del Atlántico efectivamente está frente a las costas de Florida. Sin embargo, Argentina oficialmente no da al Pacífico. Si algún argentino desea corregirme, estoy más que atento y gustoso de leerlos en los comentarios. Y similar al caso de Cárdenas, el alienígena que habló con Schirmer se comunicaba con una mezcla entre inglés roto y telepatía. En varios casos de abducción aparece este emblema de una serpiente, digamos reformulado. Es una serpiente con otros elementos, pero generalmente está este reptil. En el caso que vimos hoy, pues los alienígenas portaban a este animal sobre una X. Y esto fue corroborado por la esposa de Cárdenas. En el caso de Schirmer, era una serpiente alada. William Herman, que fue protagonista de uno de los casos de contactismo más célebres por la cantidad de información que involucró, como documentos oficiales, múltiples abducciones y también muchas fotos, también dijo que los alienígenas de la nave a la que fue ingresado, si bien tenían un aspecto bastante diferente al que reportaba Filiberto, tenían un emblema con una serpiente alada. Enrique Castillo Rincón, el afamado contactado costarricense, también dijo haber visto un emblema como de una serpiente sobre un huevo en el uniforme de los humanoides que los subieron a bordo de la nave. ¿Qué podría significar la serpiente en el contexto ufológico? ¿Será que
todos los alienígenas de los casos que hemos visto pertenecen a la misma facción y se identifican entre ellos mediante este emblema, entonces cabría preguntarse la importancia que pueden tener la serpiente para estos seres. ¿Es que hay estos reptiles en su planeta? Y si es un emblema puramente simbólico, pues, ¿qué representa? Estas preguntas nos pueden conducir por un agujero de conejo infinito y por unas teorías de conspiración, pues, ya bastante paranoicas. A continuación intentaré esbozar una brevemente y espero lograr articularla de manera entendible y lógica. Pero de una vez les digo, váyanse poniendo sus gorritos de aluminio. Por un momento asumamos que, como han dicho investigadores y personalidades del mundo ufológico, el fenómeno no humano es cuando menos tan antiguo como la raza humana, si no es que más, por lo que han estado con nosotros a lo largo de toda nuestra historia. Bajo esta idea, muchos de los mitos antiguos serían la forma en la que nuestros antepasados interpretaron el contacto con estos seres. Pues bien, la mitología sumeria es una de las más asociadas con las teorías de conspiración sobre alienígenas ancestrales. Y es que, pues sí, son los registros más antiguos y completos de los que disponemos arqueológicamente. Hay motivos para sospechar que los mitos mesopotámicos tienen raíces mucho más antiguas. Por ejemplo, en Sayburg, en Turquía, muy cerca de Göbekli Tepe, hay un relieve en el que se aprecia a un hombre sometiendo a un toro. Este relieve, de más de 11.000 años, que aparentemente es irrelevante, podría ser el antecesor de la epopeya sumeria más célebre, que es la epopeya de Gilgamesh, y representaría el momento en el que Gilgamesh se enfrenta a Gugalana, el toro del cielo, que es uno de los pasajes más icónicos de dicha historia. Por cierto, de ahí es de donde salió el nombre de este canal. En la mitología sumeria aparece una entidad llamada Ningishida. Esta deidad se puede presentar en forma humana, de dragón o de serpiente, y en algún momento, por órdenes del dios supremo Anu, le ofrece al hombre un pan que le otorgaría en teoría la vida eterna. Pero el hombre lo rechaza porque su dios, Enki, le dijo que si lo comía moriría. No sé si esto le suene. En el Génesis, la serpiente le ofrece a Eva el fruto del bien y del mal y le dice: No moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mientras que la interpretación cristiana tradicional sostiene que la serpiente del Génesis es el adversario, en algunas sectas gnósticas, como los setianos y los sofitas, más bien a este animal se le vio como portadora de conocimiento. El Edén, en esta interpretación, no sería el paraíso del que Adán y Eva fueron expulsados, sino más bien una prisión de falsa comodidad y de sumisión de la que fueron rescatados. Y bueno, todo esto que tiene que ver con los ovnis. Les voy a compartir mi humilde opinión. Podríamos decir que el fenómeno ovni cumple una función similar a las serpientes de la antigüedad en estos mitos. La humanidad vive en un falso Edén. Nosotros mismos fungimos como nuestros propios arcontes. Realmente no necesitamos que otros seres nos subyuguen. Nosotros somos los primeros en decirnos que no está bien creer en supersticiones, como la espiritualidad y como la ufología, que hay que ser realistas, y por realistas entendemos materialistas, que la vida no tiene sentido porque es un accidente del universo, y cualquier consideración al margen de esto debe ser un delirio. Pero entonces, tras haber pensado esto y tras haber moldeado nuestra visión del mundo en torno a estos principios, de pronto nos enfrentamos al fenómeno ovni, que actúa como la serpiente del Edén o como Ningishida frente al humano. El fenómeno ovni nos invita a abrir los ojos y nos desafía a creer no solo en otros tipos de vida más inteligentes que nosotros y en tecnología más providencial, sino también a asumir la trascendencia de la vida.
a asumir que pertenecemos a un orden cósmico y que nuestras acciones y nuestra vida sí tienen un significado y un propósito. Y que todo aquello que hemos tachado de superstición en realidad constituye la médula de la existencia. Es decir, la vida no es un fenómeno material, es una experiencia espiritual. Y si bien estos mensajes no están presentes en absolutamente todas las abducciones, cada vez adquiere mayor popularidad la idea de que los ovnis no son solo naves espaciales, sino son el principio de un misterio mucho más profundo que involucra a la conciencia y su trascendencia y el significado de nuestra propia existencia. Si la humanidad abriera los ojos a esta realidad espiritual más amplia, pues sí, efectivamente, tal como dice el Génesis, seríamos como dioses. Pero, así como Adán y Eva se avergonzaron de estar desnudos, nosotros también nos avergonzaríamos del modo de vida que hemos llevado hasta ahorita, tan lleno de violencia y de mezquindad y de egoísmo. Seríamos expulsados de nuestro propio paraíso artificial, pero al menos estaríamos más en armonía con la sabiduría universal. Volviendo a los alienígenas ancestrales en los mitos antiguos, pareciera que la serpiente siempre ha querido abrir nuestros ojos. El precio de hacerlo es alto, pero es parte de nuestra evolución como especie y también de nuestra maduración colectiva e individual. Así que si me permiten interpretar qué significa este emblema recurrente en los avistamientos ovni y en los encuentros con alienígenas, pues esta es mi teoría. El caso de Filiberto Cárdenas da para discutirlo muchas horas más, pero por hoy lo voy a dejar aquí. Antes de irme, me gustaría preguntarles, ¿qué harían si un platillo volador abduce a un familiar suyo frente a ustedes? ¿Le notificarían a la policía a unas sabiendas de que ustedes serían los primeros sospechosos? ¿Qué creen ustedes que significa el emblema de las serpientes en los encuentros con estos seres? Y lo más importante, ¿qué van a cenar el 24 y el 31 de diciembre? Les deseo una feliz Navidad y un gran inicio de 2026. Les agradezco por todo el apoyo que le han dado a este canal, de verdad no saben cómo lo valoro. Y nos vemos el próximo año con más y con mejor contenido. Nos vemos el próximo video y hasta la próxima.